bueno que están con nosotros, acompañándonos. El día de hoy quiero que platiquemos acerca de lo que son las empresas y los tipos de empresas que existen en una buena clasificación. Antes de hablar de las empresas, vamos a hablar de los recursos que las componen. Todas las empresas tienen medios para alcanzar los fines que se han propuesto. Los recursos más tradicionales se clasifican en materiales, financieros, técnicos o sistemas y humanos. En los últimos años se han agregado a esta clasificación dos criterios más. Los recursos materiales son aquellos bienes que son tangibles, que podemos tocar, que podemos ver, mesas, sillas, lapiceros, vehículos, todo lo que nosotros podemos ver, eso es un recurso material para la empresa. Los recursos financieros es dinero propio que tiene la empresa, que conserva y además dinero que debe, financiamiento para poder realizar sus acciones. Ambos recursos propios y ajenos es a lo que se conoce como recursos financieros. Los recursos técnicos o sistemas son aquellos que son intangibles a diferencia de los materiales. Los recursos técnicos o sistemas es, por ejemplo, el software que se utiliza dentro de la organización, dentro de los programas y también los protocolos, por ejemplo, el protocolo de atención, el protocolo de ventas. Entonces, todo lo que es intangible y que suma para el logro institucional es un recurso técnico o de sistemas. El recurso tecnológico se ha ido agregando en los últimos años. Se refiere a conocimiento de última generación, por ejemplo, en algunos negocios, teléfonos inteligentes que se utilizan para realizar las actividades o en un instituto, en un centro educativo, los cañones más recientes, los proyectores. Entonces, lo último, lo más reciente, que también podría ser maquinaria, herramienta, a eso se le llama recurso tecnológico. El recurso intelectual también es un tipo de recurso que se ha clasificado en los últimos años y tiene que ver con el conocimiento que tienen las personas. El conocimiento en alguna de las áreas, la experiencia, y es un recurso importante. Y por último dejamos para hablar de él el recurso humano, o llamado capital humano, llamado también gente, talento. Se refiere al conjunto de personas que trabajan para una organización. Ese recurso, ese capital, es el más importante y además tenemos que resaltar que es el único que no pertenece propiamente a la empresa, es voluntario. Entonces, actualmente en el mundo de las organizaciones se identifican que existen estos 6 tipos de recursos. Cuando se habla de empresas, la gente muchas veces pregunta, ¿cómo se clasifica una empresa? Hay que decir que las empresas se clasifican de acuerdo a criterios, por tamaño, por el tipo de inversión, por el tipo de sociedad al que pertenecen, y el más común de los criterios es de acuerdo al giro a lo que una empresa se dedica. De acuerdo al giro o a la actividad a la que una empresa se dedica, se divide o se clasifican según 3 criterios. De acuerdo a el tipo de actividad que realiza, la empresa puede ser comercial, industrial o de servicios. El primer tipo de empresa, el industrial, se refiere a aquellas empresas que transforman un bien, un insumo, materia prima, y le aplican un proceso de producción y entregan un producto distinto de cómo entró. Por ejemplo, empresas panificadoras que compran azúcar, harina y algún otro material y entregan pan. Empresas productoras de muebles que compran madera, compran herramientas, transforman esa madera y entregan un producto distinto. Entonces, las empresas industriales son aquellas que transforman una materia prima y entregan un producto distinto. Se le llama empresas comerciales a aquel tipo de organización que lo que hace es compra el producto en algún lugar con algún proveedor y se lo lleva a su empresa y lo distribuye. Entonces, ¿qué hacen? Son intermediarios, se
convierten en canales de distribución para que las empresas productoras se dediquen a eso y ellas con su experiencia, con el conocimiento que tienen de un mercado determinado, se dediquen a venderlo, a comercializarlo. De ahí el nombre de este tipo de organizaciones. Se llaman empresas de servicio aquel tipo de bienes que las empresas venden pero que no son tangibles. Son servicios que la gente paga por comodidad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un hotel, hacemos uso de las instalaciones. Lo que pagamos es la atención que nos brindan, la comodidad, pero nosotros dejamos el hotel y no tenemos ninguna posesión del bien. También se podría decir los servicios educativos, los servicios que dan las universidades, las escuelas primarias, secundarias. Otro ejemplo serían los bancos, en donde lo que nos venden es la atención. Entonces, las empresas de servicios están caracterizadas por la venta de bienes que son intangibles, son bienes inmateriales. Un criterio muy desarrollado para clasificar empresas y muy solicitado es aquel que se refiere al tamaño. El tamaño de la empresa va de acuerdo al número de personas que tienen nómina. En algunos otros países, como Estados Unidos o como Europa, las empresas, cuando se habla por su tamaño, también se clasifican de acuerdo al monto de ventas que tienen anualmente. Pero en México esa clasificación es difícil, porque las empresas, salvo que la ley las obligue a divulgar esta información, lo manejan con mucho sigilo, pues por cuestiones de violencia o para evitar extorsiones. Entonces, en México, el tamaño de las empresas tiene que ver sobre todo con el número de empleados en nómina. Así, las empresas se clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. La microempresa es aquella que en la mayoría de los casos se reconoce tiene entre 1 y hasta 50 trabajadores. Las microempresas son aquellas que, de acuerdo a su tamaño, tienen entre 51 y hasta 250 trabajadores en nómina. Medianas empresas son aquellas que continúan después de las pequeñas. Son empresas que tienen entre 251 y hasta 500 trabajadores. Hasta aquí estas tres empresas llamadas micro, pequeñas y medianas son las que se ubican, las que se caracterizan por ser MIPYMES. Las empresas grandes son aquellas que tienen entre 501 y 2.500 trabajadores. Este número podría variar. Hay autores que referencian un número mayor, que cambia en algunas cantidades, pero en términos generales hay una estandarización de que tienen entre 501 y 2.500 trabajadores. Las megaempresas son aquellas que tienen más de 2.501 trabajadores. Normalmente son empresas que tienen un buen posicionamiento, tienen mercado en todo un país o inclusive fuera de esos países. A esas empresas son a las que se les llama empresas transnacionales también, pero pudiera haber empresas megas que solamente están en un mercado o en un país. El mundo de las empresas es muy importante. Recordemos que una empresa provee de bienes y servicios a la gente, a los mercados. Una empresa da opciones de empleo también a la población y contribuye con los impuestos a una nación. Entonces, el mundo empresarial es importante, pero es importante también que los empresarios actúen con ética y con valores. Si gustan que hablemos de algún tema, por favor, dennos las sugerencias y los invitamos a suscribirse a nuestro canal para ver estos tópicos del mundo empresarial. Gracias a todos.